7:43 y estamos de vuelta en Mesa Central. Ya tenemos conectado a nuestro entrevistado que está en el lugar de los hechos, porque en este momento Keir Starmer parece que se está reuniendo con el rey Carlos y estamos hablando con Fernando Atria, abogado, académico de la Universidad de Chile, ex constituyente y quien ha sido un referente importante en el mundo frente amplista. Buenos días, no sé si buenas tardes ya para ti, Fernando. Hola, Angélica. Sí, buenas tardes. Claro, en Londres. ¿Qué hora es en Londres? Son las 12:30, 12 y algo. Estamos 5 horas más adelante. 5 horas más adelante. Hemos visto a Fernando Atria ahí muy elegante porque está en este momento de acompañante de su mujer embajadora, Jimena Fuentes, que asumió hace poco como embajadora de Chile en el Reino Unido. Y ahí está Fernando. Fernando, ¿estás instalado de manera permanente o solo temporalmente allá en Londres? No, estoy ahora en este tiempo entre los 2 semestres. Vuelvo a Chile a fines de julio para empezar mis clases en agosto, como habitualmente. Ah, ya, o sea, es solo una visita temporal, pero justo en un momento bien único para estar allá, porque acaban de ser estas elecciones en que la derecha laborista recupera el poder, no cualquier derecha, una derecha como más moderada, más parecida tal vez a Tony Blair, que a Jeremy Corbyn, que era el candidato que había tenido el laborismo antes. ¿Cómo lo has visto tú todo esto estando en el lugar de los hechos? Bueno, yo, aunque hay mucho que decir respecto de Starmer, yo no lo describiría como la derecha. Perdón, dije la derecha, perdón, dije la izquierda, perdón, me confundí. Claramente no, porque estoy hablando de la izquierda. No, yo por eso me preguntaba si estaba conversando con una corvinista furiosa. No, perdón. Quise decir la izquierda, es el retorno a la izquierda. Va a decir, yo sé lo que me va a decir, acto fallido, va a decir Fernando Atria. Bueno, a lo mejor ahí se han manifestado algunas posiciones de la periodista. Sabía que me ibas a decir eso, me adelanté. Ya, bueno, el retorno de la izquierda y de una cierta izquierda, ¿cómo lo estás viendo? Sí, no, ha sido bien impresionante. Se veía venir, ¿no? O sea, ya toda la conversación política era sobre lo que venía, era lo que aquí le llaman un landslide, o sea, una victoria abrumadora del Partido Laborista, y fue así. Ahora hay que decir un par de cosas que pueden perderse cuando uno observa solamente la masividad del resultado, ¿no? O sea, el gobierno laborista va a tener una mayoría de, creo que es algo así como de 170 escaños en la Cámara de los Comunes, que es una mayoría extraordinaria. Pero yo creo que uno podría observar un par de cosas adicionales. Una es que hay muchas cuestiones políticas que son bastante ubicuas. En parte, este resultado es más un voto negativo contra los conservadores que un voto positivo por Labour, que se manifiesta en el hecho de que la proporción del voto que recibe Labour en esta elección es mayor que la de la anterior, la de 2019, pero no es correspondientemente mayor. No es que sea mucho más grande, creo que son algo así como 3 o 4 puntos. Claro, no es que sacó tanto más votos. No es que sacó tanto más votos, sino que como el sistema británico es uninominal, el que gana, gana todo. Claro, y que los Tories, los conservadores, sacaron mucho menos, ya. Por una parte. Y segundo, que fueron muchos votos tradicionalmente conservadores. Bueno, por cierto, muchos votos tradicionalmente conservadores no votaron conservador, votaron probablemente laborista o liberal demócrata, etc. Pero muchos otros votos conservadores, tradicionalmente conservadores, se fueron a el partido Reforma, que es la ultraderecha británica, ¿no? El partido Reforma tuvo un resultado, por cierto, un partido minoritario, pequeño, etcétera, pero apareció en el radar político. Hasta donde yo había visto anoche habían elegido 2 miembros del Parlamento. Es probable que no sé si habrán elegido algunos otros más. Las encuestas de salida de urna les habían anticipado que iban a saber 13, pero claro, no van a sacar tantos, pero parte del voto conservador se fue a la ultraderecha. Yo diría que esas son las dos
además de, por supuesto, la principal, el titular, que es victoria abrumadora del Partido Laborista en el Reino Unido, eso desde luego. Pero además de de ese hecho que ocurrió anoche, las dos cuestiones más interesantes o más dignas de ser analizadas son el hecho de que fue un voto más contra el Partido Conservador que a favor del Partido Laborista, y el resultado o el desempeño de este nuevo partido de ultraderecha que se llama Reform UK. Ya, o sea, como que se gana presencia de todos modos la ultraderecha en el Reino Unido, y por otro lado hay un voto más bien de castigo que permite que los laboristas vuelvan. ¿Qué te parece a ti, Fernando, que sea este tipo de izquierda el que recupera el poder en el Reino Unido? Una izquierda más moderada que la que empujaba el Partido Laborista hace algunos años. Bueno, efectivamente el Partido Laborista sufrió una gran transformación, y la izquierda o el laborismo que representa Starmer es mucho más cercano al nuevo laborismo de Blair que lo que era Corbyn, evidentemente. De hecho, Corbyn terminó expulsado del Partido Laborista y se presentó como candidato independiente en su propio distrito, y ganó, de hecho, pero como independiente. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con, por cierto, la apuesta de esta transformación laborista ha pagado, evidentemente, con esta victoria abrumadora. Asume el Partido Laborista un desafío significativo, porque uno de los temas centrales, yo diría los temas centrales desde el punto de vista de la opinión pública en la campaña, era el estado de los servicios públicos después de estos años de austeridad conservadora, no fundamentalmente salud y educación. Y el Partido Laborista, por supuesto, se comprometió a aumentar el gasto y mejorar las condiciones de funcionamiento de los servicios públicos, pero precisamente aceptó someterse a las limitaciones de gasto de los conservadores, o a sus términos, por así decirlo. Entonces, es una cuestión que era bastante comentada anoche, que el gobierno, hay una expectativa de que el gobierno enfrente la crisis de los servicios públicos, y la pregunta es cómo lo va a hacer. Si no aumentar el gasto público. Se puso condiciones a sí mismo que lo van a dificultar. Starmer dice que eso lo va a lograr porque van a poner a la economía de nuevo en plan de crecimiento. Claro, apuesta por el crecimiento. Claro. Y si eso funciona, evidentemente. Estamos con Fernando Atria. La pregunta es que el crecimiento no depende solamente de los deseos del gobierno. Estamos con Fernando Atria, ex convencional, abogado, que está en este momento en Londres, así que hemos estado conversando sobre la elección allá y las dificultades que puede tener el nuevo gobierno que está por asumir. Pero te traigo acá a Chile, Fernando, porque acá el Frente Amplio está viviendo un proceso de fusión, se está constituyendo como un partido único. ¿Tú estás participando de todo esto que está ocurriendo acá en Chile con el Frente Amplio? Bueno, efectivamente, la fusión ha sido ya formalmente aprobada por el Servicio Electoral, de modo que ya formalmente es un partido que tiene su directiva provisional, y que anoche se cumplió el plazo para inscribir las candidaturas a las cargos electivos de la directiva y la estructura institucional definitiva. Es una elección que va a ser a fines de el próximo fin de semana, el fin de semana de la próxima semana. Claro, 13-14 de julio. Sí. Yo no he estado, por cierto, en las negociaciones mismas, pero sí he estado participando, he estado observando. Voy a ir de candidato al Comité Central. Aprovecho de avisar por este medio que todos los que firmaron por Beatriz Sánchez y todos los que firmaron por Gabriel Boric son militantes de este partido Frente Amplista y están en condiciones de votar, así que los invito a votar por mí.
Ya, ¿y qué Sí, pues, o sea, esto significa que claramente no has estado participando en el detalle fino de la negociación, pero has estado en el proceso? Decías tú a comienzo de año que si el Frente Amplio no logra sacudirse como de una definición generacional, de sacarse como esta etiqueta de que pertenece solo a una generación, no va a ser el partido de izquierda chilena que la izquierda chilena necesita. ¿Cómo se logra ese objetivo ahora que ya son un partido único? bueno, eso tiene que ver, o sea, eso en alguna medida tiene que ver con el origen del Frente Amplio, evidentemente. O sea, hay una explicación de por qué tiene esa característica generacional. Pero yo creo que es evidente que necesita superarla para poder ser algo más que un partido de personas de quienes participaron en el movimiento estudiantil de 2011. Yo esperaría que, o sea, la fusión que incluye, la fusión va a ayudar a eso, y yo creo que es una oportunidad para que el Frente Amplio enfrente no solo ese problema, sino también para que se esfuerce a una discusión que le permita explicitar un proyecto político que tenga un horizonte mayor que el del gobierno. Por supuesto que el apoyo al gobierno del Frente Amplio, a mi juicio, es una cuestión que tiene que darse por sentada siempre, que tiene que ser irrestricto. Pero también hay una cuestión de este partido, ¿cuál es el proyecto político de más largo plazo que los próximos 2 años, a los cuales que le da sentido a este partido? Mi impresión es que hasta ahora esa pregunta se ha respondido, por así decirlo, intuitivamente, a partir de las circunstancias. Pero claro, cuando da este proceso de unificación o este nuevo partido, es una oportunidad para hacer una reflexión sobre cuáles son las características de un proyecto político transformador de izquierda que dé cuenta del mundo de hoy y que no responda al mundo del pasado, que tenga continuidad con la tradición de izquierda, pero que no reitere cuestiones que se pensaron para otro mundo. Esa es una discusión extraordinariamente importante que tome en cuenta el desafío a la democracia que vemos hoy día surgir en muchas partes del mundo, no solo en Chile. ¿Y cuál crees Yo tú, creo que es Fernando, fundamental. ¿qué es ese proyecto político? Yo sé que podríamos hablar 3 días sobre eso, pero así como en pocas líneas, ¿cuál debería ser ese proyecto político del Frente Amplio? Bueno, yo diría que las características fundamentales tienen que ver con cuestiones que están vinculadas al origen del Frente Amplio como movimiento, ¿no? Esto se vincula, creo yo, con cuestiones como profundización democrática y la pregunta cómo hacer real la voz de los ciudadanos y ciudadanas en la política. Yo creo que hoy día parte de la crisis de la democracia es que esa idea, la idea de que la democracia es acerca del gobierno del pueblo, de la participación de las personas, es ilusoria para muchas personas. Y yo creo que un proyecto político de izquierda necesita estar comprometido decididamente con la democracia y con la profundización democrática. Y además, por cierto, con la idea de derechos sociales, de que y derechos sociales universales, ¿no? Eso, por cierto, es una cuestión importante y necesita ser repensada, porque las formas tradicionales de pensar los derechos sociales universales, que a través de provisión únicamente estatal, hoy día son imposibles o improbables. Pero creo que eso no debe hacer dejar atrás la idea de que salud, educación, seguridad social tienen que ser pensados como derechos de todos los ciudadanos y no como una cuestión que dependa de lo que cada uno puede agenciarse comprando en el mercado. ¿No? Yo diría esas 2 cuestiones son las centrales. Derechos sociales como un criterio de integración social y participación política. Y en ese sentido, Fernando, el aliado más natural del Frente Amplio, dado este proyecto que tú estás planteando, ¿es el Partido Socialista o el Partido Comunista? ¿O ambos? No, yo los miraría a ambos. Yo creo que evidentemente el surgimiento del Frente Amplio, en parte por la dinámica propia del surgimiento de una fuerza política nueva, fue en algunos momentos, o se planteó como en
oposición o como adversarialmente frente sobre todo al Partido Socialista. Uh-huh. Y eso por buenas y malas razones, ¿no? O sea, ahora no me estoy refiriendo si eso fue justificado o injustificado. Yo creo que habían buenas razones para eso y también habían malas razones. Pero el hecho es que ese surgimiento, uno podría decir, dejó muchos heridos, dejó relaciones entre ellos que están dificultadas, resentimientos, recelos, etcétera. Algo de eso se ha ido reparando con la participación del Partido Socialista en el gobierno, por cierto. ¿No? Eso ya el Frente Amplio y el Partido Socialista tienen en este gobierno una historia común. Pero yo creo que, mirando para el futuro, es evidente que un proyecto transformador de izquierda debe incluirlos a todos. Y entonces que parte de esa discusión sobre el proyecto político, aunque es una discusión que, a propósito de la unificación, debería darse en el Frente Amplio, es una discusión que debe incluir y debe darse junto con los otros movimientos, partidos de izquierda. Por cierto, el Partido Socialista. Yo creo que es hora de que, como te decía, las cuentas justificadas o injustificadas que haya, hay que condonarlas recíprocamente todas. Y hay que mirar hacia la construcción común de un proyecto transformador para Chile. Ya tengo que cerrar, pero no puedo no hacerte una pregunta, porque justo me di cuenta que hace 3 años, ayer, se estaba inaugurando la convención constituyente de la que tú fuiste parte. Han pasado 3 años que parece que fueran mucho más. Pero ¿tú crees que Chile hoy día estaría mejor si hubiera ganado el apruebo de la primera convención? Yo creo que sí. Yo creo que no me refiero al detalle, por así decirlo, al detalle regulatorio de la nueva Constitución. Ahí hay mucho que decir a favor y en contra, digamos. Pero creo que habría una sensación de que, como resultado de la demanda social, algo importante políticamente cambió. Y eso sería una manera de ratificar la idea democrática de que la manera en que se organizan las cosas depende de lo que nosotros decidimos. Yo creo que sea la aprobación el hecho de, digamos, si se hubiera aprobado la propuesta de la convención, eso haría que la discusión y la situación política actual fuera distinta, sin perjuicio, o sea, independientemente de cuestiones más puntuales que uno podrá opinar positiva o negativamente. Yo tengo una opinión en general positiva del contenido regulatorio de la propuesta, pero entiendo que hay gente que tiene una opinión negativa. Esa cuestión yo creo que, como el 60%, desde el punto de vista del efecto político de lo que habría significado, habría hecho una diferencia considerable. Ya, Fernando, vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista porque nos quedaron muchos temas pendientes, pero muchas gracias por haber tenido este contacto desde Londres con nosotros para Tele 13 Radio. No, yo feliz, muchas gracias a ti, muchas gracias a Tele 13 Radio. Me permito decir a propósito, porque alcancé a escuchar lo que tú estabas tratando de decir entre medio. Por cierto, sí, no alcanzamos a discutirlo es negar que ha habido y que fue contundentemente rechazada. El resultado electoral está a la vista de todos. La pregunta no era si fue rechazado o no. La pregunta es si yo creo que habría sido distinto, si sería hoy día las cosas distintas si el resultado hubiera sido distinto. Se entendió. No se esté negando ese hecho. No, yo sé. Ya, gracias Fernando. Que tengas buena tarde allá en Londres. Bueno, gracias.